Bueno, gloria al Señor. Vamos ubicándonos, hermanos, en la carta a los Gálatas, capítulo 6. Y hoy culminamos con nuestra epístola a los Gálatas. Creo que fueron 32 sermones que pudimos exponer de la carta a los Gálatas. Algunos exponiéndolos en 2 partes, otros en 3. Así que hoy posiblemente ya culminamos con nuestro estudio, nuestra exposición de esta carta, y pues ruego al Señor que usted haya sido inmensamente edificado con esta carta, ayudándolo, mi amado hermano, a estar obviamente contra todo tipo de moralismo, todo tipo de judaísmo que viene a arrastrarnos o a contaminarnos o a confundirnos, queriéndonos hacer creer que podemos agradar al Señor a través de nuestros medios o a través de nuestros méritos. La forma en cómo lo hacemos, mis amados hermanos, la manera en cómo nos acercamos al Señor, cómo agradamos a Dios, es solamente por los méritos de Cristo y no por los de nadie más, mucho menos por los nuestros. Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18 dice, si lo tenemos ahí, 11 al 18, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y permítanme concederle un título a nuestro sermón final de la carta a los Gálatas. Y es así: gloriándonos en lo legítimo. Gloriándonos en lo legítimo. En nuestro sermón anterior lo expusimos bajo el título: no olvides lo que siembras, recoges. ¿Se acuerda? Y fue expuesto bajo 3 puntos. Lo primero que hablamos fue la gratitud manifestada del instruido. Con base a eso decíamos que una gratitud expresada no solamente se enfoca en lo material, sino también en aquellas actitudes que muestran esa gratitud de ser instruidos en los caminos del Señor. Y mencionábamos que quien entiende y percibe el valor de esa instrucción bíblica manifestará dicha gratitud. Recuerde, no solamente de manera económica, sino en todas las demás actitudes. Lo segundo que vimos fue la ley divina de recoger lo que se siembra. Y esta respuesta o correspondencia mencionábamos que no podía ser ignorada debido a que es inspirada por Dios y, como Pablo dijo, Dios no puede ser burlado. Y respalda esa advertencia con una ley espiritual de que todo lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Cosechará o segará. Una ley que obviamente no se aplica solamente en lo material, ¿no? No siembre mucho dinero para que recoja mucho dinero, que es la frase típica de muchos predicadores, sino que eso es una ley que, como vimos, Pablo también la extiende en lo espiritual. El que siembra para la carne va a segar corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces no es solamente un asunto material. Y lo tercero que vimos es la responsabilidad y persistencia del que siembra. Y vimos que esta responsabilidad y persistencia es presentada como una conclusión de lo anteriormente dicho. Si todo lo hacemos a los hombres y a Dios es una siembra, si todo lo que hacemos a los hombres y a Dios es una siembra,
de la cual después recogemos un fruto, entonces el llamado es a sembrar bien tanto en lo espiritual como en lo material, para que podamos tener una buena cosecha tanto en lo espiritual, una buena cosecha tanto en lo espiritual como en lo material. En lo cual obviamente concluyamos que todo esto depende de qué tanto estemos o estamos viviendo y andando por el Espíritu de Dios. Si andamos en la carne, no esperemos cosechar cosas buenas. Pero si vivimos y andamos por el Espíritu de Dios, bajo la guía del Espíritu de Dios, de tal manera que podamos hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, mis hermanos, la siega que vamos a tener va a ser abundante. Y no piense solamente en lo material, en lo económico, sino en lo espiritual, mis amados hermanos. Porque como dijimos, lamentablemente, esta ley de siembra y cosecha solamente se viene aplicando en las cosas materiales. Ya el día de hoy culminaremos con la carta a los Gálatas y esa conclusión final, el apóstol Pablo la empieza escribiendo lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras. Y muchos que obviamente intentan meterse, mirar, buscar los detalles, algunos llegan a decir que, o algunos llegan a debatir, ¿verdad? A tener controversias por qué significa grande letra, si es que Pablo estaba enfermo de los ojos y escribía grande, o si es que escribía grande para resaltárselos, pero yo creo que en sí no es si Pablo estaba enfermo de sus ojos y escribía grande porque no veía bien, o si Pablo escribía grande para que ellos entendieran o vieran bien lo que le estaba escribiendo. El asunto aquí es el énfasis que Pablo quiere hacer con esta carta. Cuando Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano, él no quiere que se enfoquen en el tamaño de la letra, si es grande, pequeño, mediano. A lo que Pablo quiere enfocarse es a recordarles, miren con el fervor, miren el fervor, miren el amor, miren la pasión, miren la compasión con el cual él escribió esa carta de su propia mano. Y cuando nos encontramos con toda la carta a los Gálatas, realmente podemos ver una impresionante y fortísima defensa de Pablo a favor de la justificación por la fe en Cristo, pero también una gran defensa por las almas de esos hermanos que estaban contaminados por una doctrina errónea y que él buscaba, cual padre espiritual, hacerlos volver por el buen camino. Bueno, quiero citar a Martín Lutero respecto a estas palabras. Él dice, con ello Pablo demuestra, haciendo referencia a esa frase, cuán grandes letras. Lutero escribe, con ello Pablo demuestra su ferviente preocupación. Es como si dijera, nunca acostumbro a escribir de mi propia mano, pero ved qué carta más grande escribí de mi propia mano en bien de la salvación vuestra. Es verdad, he escrito otras cartas mayores a esta, pero por mano de otro. Por eso recibid bien vosotros su contenido con la misma seriedad, con la misma gran seriedad con que yo lo escribí. Y cierra Lutero diciendo, qué hombre de corazón apostólico que de tal manera se desvela por el cuidado de las almas. Como hemos dicho en el transcurso de varias enseñanzas, Pablo simplemente hubiese podido decir, ¿se desviaron? Allá ellos, yo cumplí, ellos verán. Pero Pablo no hace eso, sino que hace Pablo, insiste, y lo que hace es enviar una carta dejando muy en claro cuál es el error en el que ellos estaban. Por eso la frase cuán grandes letras pueden ser en un sentido literal para enfatizar ideas, explicaciones, exhortaciones, ordenanzas, o puede ser en un sentido figurado para llevarlos a no ignorar lo que con denuedo y fervor les ha escrito en amor paternal. El asunto es que sea como sea, hermanos, sea lo que signifique la expresión cuán grandes letras, esa carta es inspirada por Dios. Pablo la escribió, pero tiene un autor esencial detrás de ella y es Dios. Por lo tanto, no importa si la letra
grande ahí es literal o figurado. El asunto es que fue inspirada por Dios y eso nos debe llevar a recibirla, a atenderla con el amor, no de Pablo primeramente, sino con el amor de Dios para nosotros, que quiso dejárnosla para despertar nuestra firmeza y edificación espiritual. Como creyentes, hermanos, responsables de nuestra fe, pero también como una iglesia local bíblica que busca agradar al Señor en todo momento. Esa carta tiene los dos puntos, para creyentes a manera particular, pero también para ¿quiénes? Para toda una iglesia local. Por ello, la idea central que quiero presentar en nuestro sermón es este: el creyente que ha entendido la obra de Jesucristo en la cruz, sabe que no debe gloriarse en ningún mérito personal, sino mantener su fe en Jesucristo como Redentor y Señor de la nueva creación, recibiendo esas palabras como base para su convicción. Nuestro sermón entonces, hermanos, va a ser expuesto en 3 puntos. Vamos a hablar primero, y lo voy a ir mencionando a medida que desarrollemos el sermón. Primero, vamos a hablar de la vanagloria del moralismo judaizante, basado en los versículos 12 y 13. Vamos a hablar de la verdadera gloria del creyente, basados en los versículos 14 al 16. Y vamos a hablar de la exhortación y despedida, versículos 17 y 18. Hablemos entonces de nuestro primer punto, la vanagloria del moralismo judaizante. Leamos nuevamente los versículos 12 y 13. Pablo escribe lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Así inicia el texto. Todos los que quieren agradar, ¿en qué? En la carne. ¿Qué hacen ellos? Los que quieren agradar en la carne obligan a que os circuncidéis. La parte final del versículo 13 dice: pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Sí ven lo similar? Ahora, lo que nos encontramos aquí es que lo que busca el judaísmo, que no es sino también una expresión del moralismo, solo que en este caso está conectado con el judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? Bueno, es esa tendencia o esa doctrina que quiere llevar a las personas a ceñirse todavía o nuevamente a la ley mosaica, y entonces quiere hacerlos guardar ciertas festividades, ciertas ceremonias y ciertos asuntos de la ley mosaica, de tal manera entonces que los vuelvan atrás. Y Pablo dice: no debe ser eso, porque los judaizantes enseñan que para obtener la salvación no es solamente por medio de la fe en Cristo, sino guardando las ceremonias de la ley de Moisés o la ley del Sinaí. Pero Pablo está mostrando acá que esas personas lo que quieren hacer es agradar en la carne. Y permítame citarle 3 versiones diferentes a la Reina Valera del 60. ¿Cómo inicia esta primera parte? Dice: quienes les obligan a circuncidarse, escuche esto, lo hacen para quedar bien ante los demás. Otra versión dice: los que quieren ser bien vistos en lo humano, esos os fuerzan a circuncidaros. Y otra versión dice: los que pretenden hacer alarde en la carne son los que los obligan a circuncidarse. ¿Qué es lo que Pablo está mostrando entonces? Que en realidad esas personas que los están judaizando y llevándolos a la circuncisión como un medio para alcanzar la salvación, en realidad no quieren el bienestar espiritual de ellos, sino que están motivados ¿por qué? Por una gloria personal. Y eso obviamente no es algo nuevo, no son calumnias de Pablo. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, 5 al 7, observe lo que dice, Mateo 23, 5 al 7, Cristo dijo de los fariseos, dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
los fariseos y los escribas aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Entonces no es algo nuevo que el apóstol Pablo está mostrando aquí, o en lo que se convirtieron esos fariseos, esos judaizantes. Era algo muy natural de ellos. El hacer proselitismo, no con un objetivo de salvación o de redención o de misericordia, sino como ¿qué? Con un objetivo personal, una búsqueda de gloria. Mis hermanos, ahora esto no es un problema solo en ellos, sino en todos los que quieren depender de sus obras y defender a capa y espada una aceptación y salvación del Señor, pero basados en méritos personales, en méritos propios. Y uno pregunta a estas personas que se enfocan y que resaltan que hacen fuerza a estos méritos personales para la salvación. La pregunta es, ¿qué buscan ellos? Que se les reconozca su obrar ante Dios, que Dios les agradezca por haberle escogido y por haberle aceptado como su Dios. Bueno, no nos han enseñado eso en el transcurrir de nuestro caminar cristiano, cuando nosotros no hacíamos sino evangelizar supuestamente a las personas y decirles que, mira, acepta al Señor, mira, el Señor está tocando la puerta de tu corazón, mira, le está clamando, mira, está rogando, mira, está llorando, mire, no lo dejes afuera. Y esas personas casi que obligadas, como que, uy, pobrecito Dios, abramos la puerta de nuestro corazón. Hermanos, en cuanto a nosotros, que Dios por su Espíritu nos guarde de semejante jactancia y búsqueda de vana gloria. Ahora, aparte de que nos encontramos entonces que el apóstol Pablo hace manifiesto que la razón por la cual ellos quieren judaizar no está en un asunto espiritual o de misericordia, sino en un asunto personal. Aparte de esa vanagloria por la que se desviven esos moralistas judaizantes, queriendo buscar reconocimiento mediante el proselitismo o el convencimiento de otros al judaísmo, el apóstol Pablo también nos deja ver dos otras razones por las que este judaísmo realmente no tiene nada espiritual. Es decir, es totalmente carnal y por ende pecaminoso. ¿Qué cosa? El judaísmo no es una religión que agrade a Dios, no es una religión que glorifique al Señor y no es una religión que lleve a la salvación. Ahora, dos razones por las cuales, aparte de la búsqueda de vanagloria, otras dos razones por las cuales el judaísmo no ofrece nada espiritual. La primera, por la cobardía del judaísmo. Mira lo que dice el versículo 12, luego de lo que hemos leído. El apóstol Pablo escribe en el versículo 12 que aquellos que están obligando a las personas a judaizarse mediante la circuncisión, además de hacerlo por gloria personal, también lo hacen, ¿qué dice? Solamente, ¿para qué? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y por eso lo titulo a este punto, a esa razón, por la cobardía del judaísmo. Obviamente al ojo humano es mucho más agradable la comodidad que brinda la vanagloria de los hombres, que la incomodidad de ser rechazado y perseguido por la cruz de Cristo. Si te preguntan, ¿dónde te gustaría estar? En China, donde los evangélicos tienen que esconderse y si los logran ver, los meten a la cárcel, los castigan, o en Colombia, donde te puedes congregar fácilmente. Y de seguro, muchos que preferiríamos Colombia, pero lamentablemente es lo que hace que el cristianismo en Latinoamérica, mis amados hermanos, sea más deprimente, sea tan liviano, sea tan flojo. Se necesita de convicción. Si quiere, pues salir a contestar, hermano, tranquilo. Se necesita de convicción para no interesarle lo que los demás piensen y puedan hacer, aun cuando estamos siendo perseguidos. Y mire que esto que dice Pablo, de que esas personas
les interesa es la gloria personal, la vanagloria, porque no quieren padecer persecución. Esto es algo que también nos deja ver el Evangelio de Juan. Miren lo que dice, o si quiere tomar apunte, Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Y es impresionante lo que Juan registra en este versículo. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Ahí leemos, dice Juan, con todo eso, aún de los gobernantes, mire, muchos creyeron en él, en Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Sí, ¿qué les daba miedo? Lo mismo que dice Pablo, la persecución a causa de Cristo. ¿Qué dice el versículo 43? Porque amaban ¿qué? Más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y hay mucha gente que prefiere, obviamente, un cristianismo donde no sea tan difícil, donde no tenga tanta abnegación, donde no tenga tanta pelea con los familiares que no nos aceptan. Hermanos, si escudriña su vida, ¿cuál es la razón por la que no hay una real o mayor entrega a la dependencia de Dios? ¿Por qué tiene que abnegarse mucho y prefiere la comodidad de este mundo? ¿Porque no quiere pasar por el rechazo de las personas de este sistema? ¿Porque le duele que su familia lo rechace por ser un creyente devoto y rendido al Señor? ¿Porque prefiere sus amistades? ¿Cuál es la razón por la cual no hay una mayor y real entrega de usted ante el Señor? Por eso, para algunos es mejor ser un buen ciudadano moralista que un ferviente, devoto creyente en Jesucristo y rendido totalmente a Dios. Hermanos, y Dios nos guarde de tal actitud. Es cierto que en comodidad el moralismo puede ser mucho mejor. Cuando uno es moralista, uno cae en cualquier religión. Cuando uno es moralista, uno puede ser hermano de cualquier religión. Cuando mi vida se centra no en Cristo, no en una rendición y servicio al Señor realmente y a la fidelidad de su palabra, caemos en cualquier lugar. Al final todo mundo está a favor de tener que ser bueno en esta vida, en esta tierra. Pero hermanos, que el Señor nos ayude más bien a buscar ser fervientes, devotos, creyentes en Cristo, rendidos totalmente a Dios, aun si eso implica abnegación de nuestros deseos y obviamente rechazo de ese sistema del mundo. Entonces la primera razón, aparte de la búsqueda de la vanagloria por la cual el judaísmo no tiene nada espiritual, es totalmente carnal y pecaminoso, es por la cobardía del judaísmo, y segundo, por la hipocresía del judaísmo. Observe el versículo 13. Las claras palabras del apóstol Pablo. ¿Dónde vemos la hipocresía? Aquí es el versículo 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan, ¿qué dice? Guardan la ley. Ni siquiera ellos. ¿Y cuál es la insistencia del judaísmo? Circuncídense, guarden la ley, porque si no la guardan, no son salvos. ¿Y qué dice Pablo? Ni siquiera ellos lo hacen. Es exigir algo con un propósito que se sabe que no se va a poder, sobre todo porque quienes lo exigen tampoco pueden hacerlo, ciertamente es hipocresía. Y aquí debemos recordar también las palabras del Señor en Mateo 23, versículos 2 y 4. El Señor dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que os guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿Pero qué dice? Versículo 2 al 4, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pablo dice, mire, ellos obligan a circuncidarse, que para que guarden la ley, pero ellos ni siquiera la guardan. Y por eso, con base a eso que el Señor dice, es que en repetidas ocasiones, en el capítulo 23 de Mateo, el Señor llama a los escribas y fariseos hipócritas. Y permítame decirle que el término fariseo, en cierto sentido, cuando inició, fue bueno, porque eran los apartados, eran los que instruían en la ley. Pero se volvió tan frívola esa posición
que al día de hoy, cuando le decimos a alguien, usted es un fariseo, no le estamos diciendo sabio de la ley, sino hipócrita, falso. Miren lo que terminó este término de fariseo, por la forma en cómo ellos llevaban esto. Por eso el Señor, repito, cuando seguimos leyendo el Mateo 23, usted va a ver que constantemente los llama fariseos y escribas hipócritas y les dice unas acusaciones, que eso de el amoroso Cristo, que Cristo es amor y que Cristo no insulta y que Cristo no trata así, y como les decía, sepulcros blanqueados, es decir, lindos por fuera y podridos por dentro. Eso les estaba diciendo. Ahora, note la fuerte acusación del apóstol Pablo. Ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Bueno, ¿y cómo sabía Pablo esto? ¿Cómo podía Pablo llegar a esa terrible acusación? Y vamos a mencionar dos asuntos. Primero, recordemos que Pablo antes era de la cúpula de los fariseos. Era de los duros de los líderes judíos. Pablo dice en Filipenses 3 que él era fariseo de fariseos. Como se dice coloquialmente, Pablo sabía cómo era la movida entre ellos. Por eso él decía, ellos guardan, dicen que guarden, pero ellos no lo hacen. Ni los que se circuncidan guardan la ley. Y como ya lo mencionamos, la única razón por la que ellos insistían en hacerlo circuncidar estaba no en un acto de misericordia por ellos, sino estaba en su personal y vanagloria. Parece que vivían en una competencia de quien más lograra convertir personas al judaísmo. Pero como dijo el Señor, lo que hacían con esas personas era hacerlos 2 veces hijos del infierno. Y la segunda razón por la cual Pablo sabía que aunque ellos eran circuncidados no guardaban la ley, bueno, y que es de más peso que la primera, es que el apóstol Pablo sabía que la razón por la que un hombre no podía ser justificado por la ley es porque ningún hombre es capaz de guardar perfectamente la ley, punto. Así que no era algo extraño que Pablo dijera, y Pablo, ¿por qué dice que los que se circuncidan no guardan la ley? Porque es que nadie puede guardarla. Por eso, solo el Señor Jesucristo pudo guardar perfectamente la ley. Y es por ello que nuestro esfuerzo en la fe cristiana, mis hermanos, no está basado en lograr la salvación, sino que está basado en el hecho de haber obtenido por la mera gracia de Dios la salvación de nuestras almas. Lo primero nos daría gloria, nos daría reconocimiento, me gané la salvación. Pero lo segundo es meramente una expresión de gratitud. Por ello, ni judaísmo ni moralismo nos identifica, hermanos, sino que la sublime gracia e incomprensible misericordia de Dios por las cuales disfrutamos del gran amor de Dios y no de su justa ira. La pregunta, amados hermanos, es, ¿tu vida de santificación es por mérito o por gratitud? Y debe ser por gratitud. Un entendimiento correcto del Evangelio da una respuesta concisa y correcta a esa pregunta. Si tu vida de santidad es buscando méritos, estás en serios problemas, ¿no? Porque no vas a lograr ninguno. Buscas méritos para que Dios esté contento contigo y entonces siempre te bendiga económicamente, no has entendido el Evangelio. Nuestra búsqueda de santidad es por mera gratitud. Si es por mérito, tenga en cuenta que la búsqueda de la santidad, la vida de santificación de los creyentes, lamentable y vergonzosamente es una ¿qué? Está llena de altibajos. Es una montaña rusa. Lamentable y vergonzosamente hay que decirlo. No es algo para decir, sí, menos mal estamos en la gracia. No. La gracia no nos debe hacernos sentir orgullosos de nuestra pecaminosidad. Ante la gracia, la ley nos haría sentir miserables. Mire, no puedo hacerlo. La gracia nos hace sentir confiados en el perdón del Señor, pero a la vez avergonzados porque debiésemos dar más por aquel que dio todo por nosotros, hermano. Por eso sea agradecido, mi hermano, y sea un creyente responsable con su santificación diaria. Y por eso que hablamos acerca de la vanagloria del moralismo
judaizante. Y digo moralismo judaizante porque es a ese punto en el cual hemos llegado ya en este tiempo, ¿no? Aquí obviamente está tratando del judaísmo. Y el judaísmo tiene su moralidad basada en las obras de la ley. El mundo habla de su moralidad basado no en obras de la ley, sino en sus obras personales. Bueno, al final por eso hablamos de la vanagloria del moralismo judaizante, sea donde provenga ese moralismo, sea el judaísmo o de la búsqueda de méritos personales, al final lo que eso lleva, lo que eso produce es vanagloria. Y con esto pasamos al segundo punto, la verdadera gloria del creyente. Versículos 14 al 16. Pero iniciemos con el versículo 14. ¿Qué dice Pablo? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que Pablo diga aquí, lejos esté de mí. Otras versiones traducen así, jamás se me ocurra gloriarme. Lejos esté de mí. Y me gusta la expresión, jamás se me ocurra, porque es una expresión como si usted le preguntaran algo que nada que ver, ¿tú tal cosa? Jamás. O sea, como que, épale, ¿qué pasó? No, es que eso nada que ver conmigo. Bueno, Pablo, es la misma expresión de Pablo, lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme a la manera en como lo hacen todos aquellos que abrazan las diferentes formas del moralismo, que en este caso es el judaísmo. Lejos esté de Pablo y de nosotros gloriarnos en nuestra humanidad, en nuestras obras o méritos, porque aunque las debemos tener, y de seguro usted las tiene, hermano, nunca sus obras le van a alcanzar para obtener algo de parte de Dios. Y lejos esté nuestra vida, al igual que Pablo, como decía Pablo, también lejos de nosotros, gloriarnos en aquello que deshonra a Dios y que no exalta a su Hijo Jesucristo. La gente, hermano, que busca acercarse a Dios sin Cristo, sea el medio que use, a sí mismo u otros santos, deshonra a Dios. Y por lo tanto, no exalta a su Hijo Jesucristo. Y Dios no va a permitir que Él, habiendo entregado lo que Él más amaba, mis amados hermanos, habiendo entregado lo que más amaba, que alguien diga, no, yo no quiero ser salvo por medio de tu Hijo, quiero ser salvo por medio mío, o por medio de esto, por medio de aquello. Eso no lo va a permitir el Señor. La obra de Cristo en la cruz, ciertamente, hermano, no exalta al creyente. La obra de Cristo en la cruz exalta a aquel que logró todo, absolutamente todo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz exalta a aquel que dijo, tetelestai, consumado es. El precio, la deuda fue cancelada y ese es Cristo nuestro Señor. Y por ello, conectado con esto que Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1:31 dice, si alguno se va a gloriar, gloríese en el Señor, porque es en Él que tenemos todo de parte de Dios. Ahora, en este punto, veremos 3 asuntos por los cuales debemos indudablemente gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y nada más sino en la cruz. Por eso, recuerda el título de este segundo punto, la verdadera gloria del creyente. Y el primer asunto por el que debemos indudablemente gloriarnos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es primero porque por la obra de Jesucristo en la cruz es que tenemos vida de Dios. Por la obra de Jesucristo en la cruz es que tenemos vida en Dios. Luego que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo que dice, por Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, ¿y yo qué? Y yo al mundo. Ahora, recordemos que en la cruz no solamente fuimos crucificados juntamente con nuestro Señor para morir al pecado, sino que ahí mismo se nos dio una nueva vida, una nueva y real vida. Y aquí debemos recordar las palabras de Pablo atrasito en Gálatas capítulo 2, versículo 20. En ellas leemos no solamente que Cristo, mis amados hermanos,
que con Cristo fuimos juntamente crucificados, sino que también ahí en Gálatas 2:20 que leemos, que con Cristo juntamente ¿qué? Tenemos vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, esto no solamente nos da consuelo, hermanos, al saber que por la obra de Cristo en la cruz tenemos vida. Eso es un consuelo, pero esto también nos lleva a reflexión. Porque Pablo, ¿qué dice? ¿Por quién? Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la cruz del Calvario, si realmente yo estuve ahí, en la cruz del Calvario, ¿qué dice Pablo? Yo estoy muerto para ese sistema. Y ese sistema está muerto para mí. Y aclaro, cuando digo el mundo, cuando Pablo dice aquí el mundo, me es crucificado a mí, yo al mundo, no se refiere al planeta Tierra, ¿no? No se refiere a que usted no puede ir a disfrutar de un paseo del río, todo eso. Pablo se refiere aquí es al sistema corrupto de placeres pecaminosos que nos ofrece el mundo. Y ante eso Pablo dice, ese mundo, ese sistema corrupto está como crucificado para mí. Y el término crucificado, ¿qué da a entender? Muerto. Y cuando dice, y yo estoy crucificado para el mundo, ¿qué está diciendo? Estoy muerto para el mundo. Eso sería una pregunta. ¿El mundo está muerto para mí? ¿Yo estoy muerto para el mundo? ¿Tienes tu gozo, hermano, en este mundo o solo y únicamente en Cristo? Debemos suplicar al Señor, hermanos. Hay gente que en medio de sus debilidades o sus tristezas, no es Cristo el que le llena de gozo y de paz. Lamentablemente, en medio de sus dificultades, es el mundo, son las amistades del mundo, son las cosas del mundo, lo que le ofrece un momento de paz y de tranquilidad. Si bien esto nos consuela a nosotros porque, amados hermanos, en la obra de Cristo, nosotros fuimos redimidos y ahí recibimos vida, también es una realidad, amados hermanos, el examinar nuestra vida. Cristo logró mucho en la cruz del Calvario por nosotros. Todo, absolutamente todo, pero realmente yo estoy muerto a Cristo, al mundo, como dice Gálatas 2:20, y con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Realmente Cristo vive en mi vida, amados hermanos? ¿Realmente Cristo está viviendo en tu vida? ¿Realmente con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vives tú, vive Cristo en ti? Y lo que ahora vives en tu carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Roguemos a Dios, a nuestro Dios, hermanos, que la respuesta de nuestro corazón sea lo segundo, y es que nuestro gozo no esté en este mundo, sino solo y únicamente en Cristo. Yo no sé si a usted le dijeron cuando pequeño, sus papás no sé si le llegaron a decir, no le acepte dulces ni juguetes a nadie en la calle. A mí me lo llegaron a decir. Yo llego a un tiempo donde en mi ciudad natal esos robaban pelados que daba miedo. Y uno veía, y entonces mamá decía, como nosotros salíamos a los 10 años, a los 9, a veces a vender tinto, pintadito tinto, buñuelos, empanadas, mis hermanas a vender atados de cebolla. Entonces nos decía, no le reciban nada a nadie, que un muñequito, que venga, que allá está su mamá, corran porque se lo van a robar. Y uno salía con ese miedo, hermano. ¿Por qué dice eso? ¿Se salió del tema? No, porque el mundo hace eso. Es como, esto es un sermón, es un consejo donde estás en el mundo y la escritura te dice, no, si el mundo te va a ofrecer muñequitos, dulcecitos, no se los recibas, corre porque te va a robar. En las palabras de Cristo, hermano. El segundo asunto por el cual debemos gloriarnos en la cruz de Cristo es porque fuera de Cristo y su obra no hay beneficios divinos. ¿Por qué en Cristo Jesús, dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una ¿qué? Una nueva creación. Sino una nueva creación. Es decir, las palabras porque en Cristo Jesús, hermano, eso no es una mera percepción apostólica. Eso no es un mero desacuerdo de Pablo con el judaísmo. Esto no es una tirria que Pablo se tiene con los judíos y por eso entonces él dice ni la circuncisión vale nada. Por eso es interesante y por eso hay que resaltar las palabras en Cristo Jesús. Simplemente es que el Señor Jesucristo marcó una nueva era. ¿Cuál era? La del nuevo pacto, en la cual solo en aquel que es mediador, es decir, en Cristo, solo en Él se cumplen las promesas de Dios. Y por eso solamente en Él, mis amados hermanos, debemos nosotros gloriarnos, solamente en Cristo. La clave en el nuevo pacto no es ser circuncidado, tampoco es ser un incircunciso. Aquí no es el asunto de el que es circuncidado es el que tiene la parada, es el que está más firme. O no, el que es incircunciso no ha caído en el error de los que se circuncidan, así que somos mejores. No. La clave en el nuevo pacto no es circuncidarse, ni tampoco no circuncidarse. La clave o lo que vale en el nuevo pacto con Cristo es la nueva creación. ¿Y qué es la nueva creación? Bueno, cuando Pablo dice lo que vale es la nueva creación, se refiere a la obra de regeneración asegurada mediante el sacrificio de Cristo y su resurrección. Repito, es aquella obra de regeneración asegurada mediante el sacrificio de Cristo y su resurrección, por los cuales, hermano, un innumerable grupo de personas compuestos por gente de toda nacionalidad llevan el nombre hoy en día de creyentes, de cristianos, o mejor, llevan el nombre de Iglesia de Cristo. Y lo novedoso en esta nueva creación, mis amados hermanos, es que Dios mismo, hecho carne, vino a llevar a cabo esa nueva creación. Cristo mismo lo vino a hacer. Cristo mismo vino a llevar a cabo tan maravillosa obra. Por eso es interesante, porque en Cristo Jesús no es en tu percepción, no es en tu punto de vista, es en Cristo, en la fe en Él, donde no es la obra de la circuncisión, tampoco es el no circuncidarse lo que me libera a mí o lo que me hace más acepto, porque el que buscaba la circuncisión, y hemos dicho en otras ocasiones o sermones pasados, que la circuncisión aquí es equivalente a todo tipo de obra que yo busco llevar a cabo para ganarme la aceptación de Dios. A eso sería el equivalente. Entonces, no es el qué hago para ganarme el beneficio de Dios. ¿Qué hago para ganarme la bendición del Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Se acuerda la pregunta que aquel, como llaman en los títulos, el joven rico, se acerca al Señor? Yo le digo, el joven rico y moralista, cuando se acerca al Señor le pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? El Señor le dice, cumple los mandamientos. Y él, en jactancia, ¿qué dice? Todos los he hecho. Súbame de nivel, parafraseando. Él dijo, ok, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y entonces se le bajó en su ánimo. Ya la vida eterna no le fue tan interesante. Aquí no es qué hago. Tampoco es, wow, me salvé de blasfemar, no me alcancé a circuncidar, estoy bien. No soy moralista, no soy como esos otros. No, es estar en Cristo Jesús, amado hermano, lo que realmente recibe y obtiene los beneficios de Dios. Por eso dice, no es la circuncisión, no es la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, es haber recibido la regeneración
por medio de la fe en Cristo. Es haber sido llenos del Espíritu Santo, es haber sido renacidos por el Espíritu de Dios, lo que vale, lo que trae los beneficios divinos. Así que, amados hermanos, el Señor nos ayude entonces ¿a qué? Sino que podamos nosotros, mis amados hermanos, realmente vivir para nuestro Señor y agradar a nuestro buen Dios. Vamos a dejar aquí nuestro sermón. Estamos en el segundo punto, la verdadera gloria del creyente. Y dentro de esa verdadera gloria del creyente, estamos hablando de que debemos gloriarnos en la cruz, primero, porque en la cruz es en quien tenemos vida, y dos, porque es solamente en la cruz en donde encontramos los beneficios divinos. Fuera de Cristo no hay. Es en Cristo Jesús que tenemos beneficios divinos, porque es en Cristo Jesús en quien encontramos la nueva creación para nuestras vidas, mis amados hermanos. Dejamos entonces la segunda parte para dentro de 8 días. Oremos a nuestro buen Señor, hermanos. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos nos ayudes, te rogamos, bendito Dios, nos instruyas, nos edifiques, Señor, siempre. Que esas palabras que hemos presentado el día de hoy, Señor, que estos 2 puntos, esta introducción, Señor, que hemos estado hablando o que mencionamos, y estos puntos que estamos tratando, Señor, realmente nos lleve, oh Dios de la gloria, a buscarte con mayor devoción. Nos lleva a entender, Señor, que la moralidad, sea de donde vengas, sea que provenga del judaísmo o de la mera moralidad natural de los hombres, creyendo que por buenas acciones ya está bien ante ti, sea de donde venga, Señor, ayúdanos a desecharla, porque tal gloria que produce ese moralismo es vano, es inútil ante ti. En lo único que debemos gloriarnos es en la cruz de Cristo, en Cristo y su obra sacrificial. Esa es la verdadera gloria de nosotros como creyentes, Señor. Por eso ayúdanos a gloriarnos entonces en estas cosas legítimas, bendito Dios. Ruego, Dios de la gloria, que nuestras mentes desde ahora estén preparadas para que dentro de 8 días podamos exponer esta segunda parte del sermón, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Ruego que mis hermanos vayan en paz y en bendición a sus hogares, o donde vayan a ir, y que donde estén, Señor, mantengan esa devoción contigo, bendito Dios, y ese crecimiento espiritual. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, a los aquí presentes, a los ahí conectados, gracia y paz a sus vidas. El Señor les bendiga. Nos estaremos viendo esta semana.